Ave María Purísima, sin pecado concebida, ven Espíritu Santo por medio de la intercesión de Santo Tomás de Aquino y de San Alfonso, María de Ligorio. Amén. Bueno, seguimos entonces la lectura y comentario de la fe católica evidenciada por sus caracteres de credibilidad de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia. Primero, bueno, estamos viendo el tema de la conversión del mundo, vamos a seguir con eso. Me hicieron una corrección que yo dije que no sabía si se decía carácter o carácter, y me hicieron una graciosa corrección de que se dice carácter, y de que como había dicho carácter, eso dejaba en evidencia mi ignorancia, lo cual es verdad, así que agradezco el comentario. Sí, me confundí, la justificación no es justificación, es la explicación, mejor dicho, es que me confundí porque en el plural no se dice caracteres, sino que se dice caracteres. Entonces, como el plural, como el plural se dice caracteres y el singular carácter, me confundí y dije carácter en vez de carácter. Bueno, en fin. Pero bueno, como verán, entonces en este canal no somos sabios ni doctos, sino que somos evangelizadores y apóstoles. Bien, y para eso, como dice el beato Pablo Mana, no hace falta tanto ciencia, sino virtud. Bien, recemos por eso. Entonces seguimos leyendo. Ni obsta decir, dice San Alfonso, que muchos de nuestros católicos llevan una vida indigna de cristianos. No lo negamos, no lo negamos. Antes bien añadimos que los pecados de esos católicos son poco dignos de excusa, porque ellos, a despecho de auxilios tan copiosos como sacramentos, sermones y buenos ejemplos, viven mal, enemistados con Dios. Pero téngase presente que sus culpas, lejos de tener prejuicio a la verdad y santidad de nuestra fe, contribuyen a hacerla más manifiesta. Es decir, las culpas de los pecadores católicos hacen más manifiesta la verdad de nuestra fe. ¿Por qué? Es sobrada injusticia culpar a la fe del mal comportamiento de los fieles. Claro, muchos te van a decir, no, pero el catolicismo no puede ser verdad porque mirá lo que son los católicos. Bueno, el argumento de San Alfonso es, por cómo son los católicos, por cuán malos son, nos damos cuenta que es verdad. Vamos a ver por qué. Aunque el hombre tenga una fe verdadera, no deja por eso de ser hombre frágil, propenso al mal y dotado de todo el lleno de su albedrío para ladearse al vicio a que le inclina la voluntad. Claro, el hombre puede tener fe verdadera, el catolicismo puede ser la religión verdadera, pero el hombre sigue siendo débil, ¿no? Dios exige nuestros servicios, pero no con violencia a la manera de esclavos, forzándonos a querer por necesidad lo que nuestra voluntad rehúsa. Propios son de nosotros muchos errores, no de la fe ni de la Iglesia que propone las verdades de la fe a nuestra creencia. Se desprende obviamente del Evangelio que la Iglesia militante abarca vírgenes, cuerdas y vírgenes fatuas, trigo y cizaña, justos y pecadores, pero también es patente que jamás católico alguno se decidió a abrazar alguna secta que no haya venido a encenegarse en mayor número de vicios. Por lo contrario, no se dirá de ningún hereje o infiel convertido con un fin recto a nuestra fe que no haya parecido más morigerado en sus costumbres. Es innegable que en la Iglesia Católica existen muchos hombres perversos, pero en cambio existen también muchos hombres virtuosos, copia de buenos sacerdotes, de religiosos y aún de seglares, o sea, de laicos, que en medio del mundo llevan una vida santa. Y prodigio fuera hallar entre los sectarios heréticos quien viviera santamente y alejado del vicio. Lo que está diciendo aquí es muy difícil encontrar entre las sectas heréticas alguien que viva santamente y alejado del vicio. Veamos ahora, en cotejo con nuestra Iglesia Católica, cuáles han sido la institución y propagación de las otras sectas. Reconocen los mahometanos, los musulmanes, la existencia de la ley de Jesucristo anterior a la venida de Mahoma, ley que enseñaba según ellos mismos, declaran la doctrina verdadera, mas al modo que a la ley de Moisés sucedió la ley de Jesucristo, de la propia suerte, dicen, a la ley de Jesucristo sucedió la de Mahoma. Pero concediendo ellos que la doctrina de Jesucristo fue verdadera por un cierto transcurso de tiempo, fuerza les es convenir en la falsedad de la de Mahoma. Jesucristo dice: quien no fuere bautizado no se salvará. Juan 3:5. Dice también que juntas las potestades del infierno no habrán podido prevalecer jamás contra su iglesia. Mateo 16:18. Luego, cuando no por tan larga serie de siglos, sino por un solo instante, hubiese sido verdadera la doctrina de Jesucristo, no pudo llegar a serlo ni la doctrina de Mahoma ni la de otra cualquier asociación contraria a la de Jesucristo. O sea, los mahometanos dicen, según San Alfonso, que la doctrina de Jesucristo fue verdadera hasta que llegó Mahoma. Pero esto es falso porque Jesucristo mismo dice que el infierno nunca prevalecerá contra la iglesia. O sea que lo que dice San Alfonso es: si admitís que la doctrina de Jesús fue verdadera en un tiempo, ha de serlo siempre, ¿sí?
Es muy cierto que la ley de Moisés fue la verdadera ley en cierta época y sustituida por la ley del Mesías, diferente de ella. Pero la ley del Mesías, lejos de hallarse en contraposición con la de Moisés, le prestó su cumplimiento, al paso que abrogó las ceremonias y sacrificios, figura de la ley de gracia, y le sustituyó los sacramentos, causa actual de la gracia. Por lo demás, ninguna alteración sufrieron por parte del Salvador los preceptos tocantes a la vida y costumbre, sino que fueron perfeccionados a su vez. Y a este objeto, dice el angélico Santo Tomás, prima secunda de la Suma de Teología, cuestión 107, ¿qué artículo dice acá? No sé qué artículo dice, pero respuesta a segunda cuestión. Que la ley del Evangelio se llama nueva, no porque haya venido a ser nueva con el discurso del tiempo, sino porque fue renovada recibiendo la perfección. Si tratamos de los últimos herejes pertenecientes a la iglesia pretendida reformada, los protestantes, la novedad misma de sus sectas les declara no reformadores de la religión cristiana como ellos intentan llamarse, sino destructores. Su reforma no llevó por objeto las de las costumbres, pues merced a sus falsas doctrinas abrieron campo a todos los vicios, sacudiendo la obligación de obedecer a toda ley divina o humana, sino que se ciñó al dogma de la religión, desatándose en calumnias contra la iglesia romana, a la que acusaron de graves faltas por haber adulterado los verdaderos dogmas de Jesucristo. Entonces, volviendo al principio, yo que decía que San Alfonso dice, claro, si ves que hay pecadores en la iglesia, es más prueba de la santidad de la iglesia, porque pecadores va a haber en todos lados, en la iglesia y fuera de la iglesia, solo que fuera de la iglesia son más pecadores que dentro de la iglesia. O sea, si te fijas en todas las sectas no católicas, vas a ver que no hay gente de santidad. En la iglesia católica por lo menos hay santos, a pesar de que hay muchos pecadores. Quizás la mayoría son pecadores, son muy pecadores. Los santos quizás son pocos. Pero fuera de la iglesia no hay santos. No hay santos en las sectas, no hay santos en las otras religiones, no hay santos en el ateísmo, en el agnosticismo, en el progresismo, no hay santos ahí. Por eso, santos hay solamente en la iglesia católica. Pero no es así, porque la iglesia romana, como ya hemos considerado más arriba, fundada que fue por el Redentor, no estuvo sujeta a falta alguna, conforme a la promesa que recibió de Jesucristo mismo, de que el infierno jamás llegaría a prevalecer contra ella. Si verdadera fue en un tiempo dado, forzoso es confesar que lo hubo sido y continuará siéndolo siempre, y que deberá reputarse indudablemente falsa cualquier religión que no anduviere con ella conforme. Entonces, digo, si decimos la iglesia católica no puede ser verdad porque tiene gente mala, entonces no hay ninguna verdad, porque todo el resto de las religiones también tiene gente mala o peor incluso. Luego, siendo innegable, como lo es, que cuantos heresiarcas aparecieron en el mundo desde la venida del Mesías, Arrio, Nestorio y otros de este Jaez, hasta los modernos Lutero y Calvino, salieron de la iglesia romana, menester reconocerla por la única y verdadera iglesia que persevera inmutable, cual fue fundada por Jesucristo. Hereses omnes, dice San Agustín, de illa exierunt, todos los herejes salieron de ella, tanquam sermenta inutilia de vite precisa, ipsa autem manet in radice sua. Mas este punto quedará dilucidado con mayor extensión en el capítulo cuarto. Pero dirán acaso si de la propagación de la religión cristiana se saca el argumento comprobante de la verdad de la misma, idéntica razón milita para que quede probada igualmente la de la secta de Mahoma, del cisma de los griegos y aún de las sociedades protestantes, puesto que al igual de la primera, fueron abrazadas en cortísimo tiempo por copioso número de pueblos. Respondemos a esto que conviene considerar que no es otro el origen de esta secta, sino el espíritu de licencia y de soberbia. La secta de Mahoma concede harta licencia a la carne en esta vida y la promete todavía mayor en la vida futura. El cisma de los griegos trae origen del orgullo de Arrio, de Nestorio, de Macedonio y de otros tales ministros de Satanás. De la soberbia mancomunada con la licencia y la codicia de usurpar los bienes de la iglesia, se engendraron las sectas de Lutero, de Zwinglio y de Calvino, quienes levantados contra la romana iglesia pusieron por obra la abolición de la castidad y de la sujeción a las demás virtudes cristianas, dando rienda suelta a todo género de excesos, diciendo que nuestros pecados no eran poderosos a impedir que la misericordia divina llevase a cabo nuestra salvación. Es decir, la iglesia católica se difunde por la verdad de la doctrina, que es la doctrina del amor, la doctrina de la renuncia a uno mismo. En cambio, estas doctrinas dan licencia a las pasiones, ¿no? Por eso atraen a los hombres. En cambio, la doctrina católica se transmite a todo el mundo, convierte al mundo entero, siendo una doctrina difícil de practicar, ¿no? De ahí lo que predicaba Lutero, quanto generatio res, tanto citius Deus summam gratiam infundit.
Y véase lo que enseñaba Calvino, sublata legis menzione et omnium operum cogitatione seposita, unam Dei misericordiam amplecti convenit. Esta fue la causa del numeroso séquito de miserables que, ansiosos de vivir conforme su capricho, mal hallados con el freno de la ley, renunciaron a la fe verdadera. Fíjense con qué calidad, con qué calidez habla San Alfonso de los herejes, ¿no? Hoy en día uno llega a decir algo así y lo tachan de, no sé, de todo, de todo. Ahora, fíjense cómo un santo, doctor de la Iglesia, patrono de los confesores, doctor en teología moral, o sea que no poco sabía de cómo hacer las cosas, habla de los herejes. Fíjense esta última cita. Y escuchen de nuevo este video, si no. Esta fue la causa del numeroso séquito de miserables que, ansiosos de vivir conforme a su capricho, mal hallados con el freno de la ley, renunciaron a la fe verdadera. Estos supuestos, ¿será posible juzgar emanada de Dios la propagación de unas sectas engendradas de la soberbia, de la liviandad y de la codicia? Cuando en oposición a ellas Dios nos lleva otra mira en sus obras, que a crecer su propia gloria y separar de nosotros todo vicio contrario a la honra suya y nuestra eterna salud. Bien, capítulo tercero, tercer carácter, estabilidad y uniformidad perpetua de los dogmas. Síntesis. Si fuera una iglesia falsa, los dogmas cambiarían todo el tiempo, ¿no? Porque son dogmas inventados por hombres. Pero como es una iglesia verdadera, fundada por Dios y con dogmas fundados por Dios, los dogmas no cambian. En la iglesia católica, los dogmas no cambian, por lo tanto la iglesia católica es verdad. Ese es el síntesis, el argumento del próximo capítulo, que lo veremos en el próximo video. Bueno, si te gustó este video, difundilo. Acordate que la salvación de las almas, como dice el beato Pablo Mana, misionero adyentes, depende de nuestro celo apostólico. Él predicaba a los paganos, se preguntaba por qué había tan pocos conversos y decía que era porque somos muy poco celosos apostólicamente, nos preocupamos por la salvación eterna del prójimo. Entonces, si te gustó este video y crees que le puede servir a algún conocido, difundilo con toda y reza. Y cuando te vengan con el argumento de que la Iglesia Católica no puede ser verdad porque hay gente mala, decirles que bueno, que la abandonen y que vayan a ver qué buena gente que hay en el resto de las sectas, el resto del mundo, y que se fijen en algún momento en todas las buenas cosas que tiene la Iglesia, en todos los santos que ha construido, que ha dado en toda la historia, en todo lo que ha dado, ha fundado todas las ciencias prácticamente, ha fundado las universidades, ha fundado todo, ha dado la cultura católica, la cultura occidental es católica, Europa es la fe, como decía Hilaire Belloc. Así que díganles eso, díganle que entonces que se vayan y que prueben a ver qué lindo que es el mundo sin la Iglesia, sin Dios y sin la verdadera doctrina y sin Jesucristo. Y además díganles, muéstrenles los ejemplos de los santos. Bueno, que viva Cristo Rey, que viva San Alfonso, patrón de los confesores. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,